Sin agua no vivimos, nosotros seres humanos y nuestro planeta. La seguridad hídrica depende en gran medida de la conservación de ecosistemas saludables. Tenemos ecosistemas estacionales en la costa, los páramos que tienen muchos humedales y la Amazonía está llena de agua. La Coalición para la Seguridad Hídrica incluye el trabajo de una serie de actores de la sociedad civil, de las universidades, del sector privado y del Estado. Es una gran oportunidad para trabajar juntos, para buscar sinergias. Es una construcción colectiva que trata de apoyar a lo que es la conservación del recurso más importante que tenemos para la vida. El agua es vida. Es vital para nuestra salud como personas y para la producción. La coalición es fundamental porque busca este trabajo multiactor y puede aprovechar las diferentes perspectivas que tiene cada actor desde su esfera de influencia. En Arca Continental y Coca-Cola creemos que la unión de esfuerzos realmente genera una gran diferencia y un impacto positivo en el recurso hídrico. Hacer acciones aisladas dan resultados mínimos. Trabajar de forma multisectorial nos permite encontrar mejores resultados y sobre todo que sean a largo plazo. Ser parte de la coalición por la seguridad hídrica afianza nuestro compromiso por la naturaleza. El hecho que estamos coordinando actividades, acciones con todos los miembros de la coalición nos permite que los temas de investigación, de manejo, incluso de gobernanza puedan ser más efectivos, ¿no? Lograr ese vínculo entre usuarios y propietarios es sumamente importante porque a la hora de concientizar a la gente nos va a permitir luchar también contra los efectos de cambio climático que son una amenaza, donde las poblaciones somos vulnerables a esta realidad. Es de suma importancia trabajar a favor de la seguridad hídrica, ya que el agua es un recurso finito, que a diferencia de la energía no tiene otros sustitutos o alternativas. Y el sector privado unidos es de suma importancia. Para Corporación Favorita, como creo para muchas otras empresas, lo importante de la conservación de las fuentes de agua es parte de la corresponsabilidad que tenemos con el planeta. La idea de estar juntos, distintos sectores, es que cada uno de nosotros tiene experiencias distintas, conocimientos diferentes, para legar a nuestros hijos, a nuestros nietos, al planeta en general, a los ecosistemas, un agua en cantidad y calidad adecuada. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a estos espacios de la Coalición por la Seguridad Hídrica del Ecuador. La coalición es una asociación, una organización formada en el 2020 en la que se unen empresa público-privada, organización civil y ONGs para el trabajo del cuidado de la seguridad hídrica en el Ecuador. Como objetivo, dentro de la coalición hemos creado estos espacios denominados Water Talks con el objetivo de hacer un diálogo permanente para poder compartir buenas prácticas y generar debates justamente para poder buscar una seguridad hídrica que esté enfocada en tema del cuidado y también de la mejora y de los espacios que van a permitir que la producción siga, porque si es que el agua no existe, puede estar en afectación todos. Doy la bienvenida, gracias por estar aquí y le doy paso a Lorena como moderadora del espacio. Ella es la líder de la Mesa de Ciencia y Conservación que trabajamos en la coalición, a la cual les invitamos a ser parte a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Michelle. Un gusto saludarles, muy buenos días. Mi nombre es Lorena Coronel. Yo trabajo para The Nature Conservancy y somos orgullosamente parte de la coalición desde sus inicios. Y estamos muy gustosos de poder compartir con ustedes esta mañana estos espacios de diálogo e intercambio que desde la Mesa de Conservación estamos impulsando para generar estos espacios de discusión y de conocimiento que nos permita profundizar más sobre los
temas de agua que tanto nos competen a todos y que nos convocan. Entonces, en esta mañana vamos a tener dos exposiciones. Les pediría, por un tema operativo, ir enviando sus inquietudes que tengan al chat para poderlas procesar oportunamente. Y en primer lugar, contaremos con la presencia de Cristian Villamarín. Cristian es investigador del grupo de investigación Biomas, Biodiversidad, Medio Ambiente y Salud. Es experto en ecología, diversidad de macroinvertebrados acuáticos y su uso como bioindicadores de calidad de ecosistemas acuáticos. Tiene un PhD en ecología funcional y aplicada y un máster en evaluación de impactos y auditorías ambientales. Cristian cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación en ecosistemas acuáticos altoandinos y ha integrado la ecología y biodiversidad para construir herramientas que permitan evaluar el estado ecológico de los ríos. Y justamente vinculado a este último tema es la presentación que él va a realizar, en el cual nos va a contar sobre la bioindicación como herramienta de monitoreo de la gestión de cuerpos hídricos. Muchas gracias, Cristian, y bienvenido. Muchas gracias por la presentación y gustoso de poder compartir con ustedes este espacio. Bueno, voy a compartir la presentación. Ok, ¿sí la podemos ver bien? Sí, Cris. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ok, entonces yo les voy a conversar un poco sobre el tema de la bioindicación como una herramienta de monitoreo, ¿no es cierto? Entonces, es experiencias que nosotros hemos ido teniendo en cuanto a las investigaciones que hemos realizado en la universidad y en colaboración con otras instituciones. Y vamos, les voy a explicar un poquito de qué es lo que nosotros hemos hecho, qué significa la bioindicación y cómo nosotros podemos utilizar esto, ver unos ejemplos de cómo nosotros podríamos aplicar o estamos intentando aplicar también este tipo de herramientas en el Ecuador. Entonces, como para entender un poco así rápido, la bioindicación es un método de evaluación del estado de un ecosistema. Entonces, la idea es utilizar las comunidades de organismos, ¿no? Ahora estoy hablando de la bioindicación general, no solo de los ríos, pero se pueden utilizar muchos organismos como bioindicadores. Por ejemplo, los líquenes, como indicadores de la calidad del aire, y otros organismos, por ejemplo, macroinvertebrados, invertebrados también que podríamos tener en los suelos, aves, y en función de, por ejemplo, cuál es su variabilidad, nosotros y su relación con el medio ambiente, nosotros podemos utilizar qué especies hay y cuáles han dejado de estar en un lugar para saber cómo evaluamos o cómo está el estado ecológico, por ejemplo, de un lugar o de un sitio, ¿sí? Entonces, esto no es nuevo. Tenemos varios elementos, ¿no? que ya van un tiempo desarrollándose. Entonces, por ejemplo, lo primero son los orígenes empíricos, ¿no? La gente que sabía cuando un ave estaba por ahí o cuando empezaban a migrar, sabía que iba a haber un cambio ambiental, por ejemplo, del clima de época seca, lluviosa. Entonces ellos empezaron a tener un conocimiento empírico y utilizarlo y sabían cuándo, por ejemplo, sembrar, cuándo cosechar. Entonces ya había esa información previamente. Después esto se fue formalizando ya con el desarrollo del conocimiento. Por ejemplo, Colquist y Marston ya empezaron a usar organismos como indicadores, ¿no? Los sistemas aprobios, utilizando, por ejemplo, algas, bacterias, que ya nos permitían saber, por ejemplo, el estado de la salud de los ríos. Esas son las primeras formas de bioindicación que se empezaron ya a utilizar, ¿no? En el siglo XIX. Y después ya empezó a entrar la ecotoxicología en el siglo XX, por ejemplo, el efecto de la contaminación por el desarrollo industrial, las industrias y en la generación de hollín, por ejemplo, y cómo eso afectaba a los organismos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ahí en la fotografía cambios en la coloración que tenía que ver. Entonces ya nos daba una indicación de que algo estaba sucediendo en el sistema. Y actualmente está haciendo, dependiendo en los países, ¿no? En cada uno de los países, ya se están desarrollando herramientas particulares para cada uno de los países. Ya vamos a ver unos ejemplos más adelante. Incluso nosotros tenemos
libro, ¿no?, de indicadores de la biodiversidad en el país, donde hay muchas metodologías que podrían ser aplicadas para la evaluación de la biodiversidad y cómo nosotros podemos utilizar diferentes componentes, incluidos los biológicos, para poder saber cómo está un sistema y cómo se va desarrollando. Entonces, ¿cómo funciona esto de la vindicación? Es que nosotros tenemos un organismo en un lugar y este va variando en función de las condiciones ambientales naturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, en una cuenca hidrográfica, por ejemplo, vamos a ir un poco entrando ya en el tema más agua. Tenemos unos organismos que se encuentran, por ejemplo, adaptados a unas condiciones un poco más de vegetación, por ejemplo, en los páramos. Sí, son organismos pequeños, con poca movilidad, hay menos producción primaria, y estos van cambiando y van adaptándose a esas condiciones y sabemos cómo es una comunidad en un lugar determinado con las condiciones naturales, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos haciendo estudios que, por ejemplo, cuando hay alguna alteración, puede ser el ingreso de un contaminante o cambio climático, cualquier uno de los elementos que pueda variar por efecto de cambios antropogénicos, o sea, por cambios del hombre, podemos ir identificando y cuantificando cómo va variando la comunidad, por ejemplo, en función de ese cambio en particular. Por ejemplo, si entra un metal pesado o si hay, por ejemplo, un cambio por agricultura o, por ejemplo, si hay cambio por una zona urbana que pueda tener efecto en un río, nosotros podemos identificar cómo van cambiando, cuáles son los organismos que no toleran esos cambios y que son los que nos dan una mayor calidad de generar información de calidad del lugar y versus a los que en cambio tienen una mayor tolerancia, ¿no es cierto? Y que estos en cambio nos dan una indicación de lugares alterados. Entonces nosotros vamos analizando esta variabilidad, estos cambios que podríamos encontrar en el medio y utilizar, identificar esto como bioindicadores, ¿sí? Y nos permiten también así poder desarrollar biomonitoreos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es en una cuenca hidrográfica, por ejemplo, nosotros tenemos que identificar cuáles son los problemas y qué es lo que nosotros queremos analizar y qué es lo que cuáles son las preguntas de investigación que queremos contestar o qué es lo que yo quiero evaluar. Eso me va a permitir a mí identificar qué parámetros físico-químicos analizar, adicionales a los biológicos, para también poder explicar un poco cuál es esa variabilidad y también analizar e identificar, por ejemplo, lugares que me permitan a mí tener como la condición de referencia, o sea, es decir, los lugares que tendrían poco impacto, ¿no? Entonces, generalmente aquí en el Ecuador, en las cuencas de aquí del Ecuador, especialmente en las altoandinas, lo que más encontramos es deforestación para agricultura y ganadería, actividades de agricultura y ganadería, por ejemplo, también tenemos descargas urbanas o zonas urbanas con alteración un poco más profunda, extracción de agua también, por ejemplo, y esos, al identificar los problemas, yo ya me voy haciendo la idea de qué es lo que puedo aplicar y cómo podría yo diseñar un sistema de monitoreo. Entonces, después, una parte muy importante es seleccionar los puntos que yo voy a mostrar y que me dé como una representación del problema que yo quiero analizar. Entonces, como yo les decía, es importante que nosotros tengamos como este de aquí, unos puntos de referencia, ¿no? Que se le ve un río con un caudal. Esto es un río altoandino, entonces no es muy caudaloso, es pequeño, pero es un riachuelo, un río que tiene una cantidad de agua, que tiene un bosque de ribera bien desarrollado, que se ve que tiene unas condiciones naturales idóneas. Y después tenemos, por ejemplo, ríos que podrían estar afectados. Si ven aquí, hay plantaciones de árboles introducidos como el eucalipto, ya podemos ver un poco más alterado. Y aquí tenemos, por ejemplo, un río con un poco de influencia de agricultura. Entonces, yo ya más o menos tengo la idea y puedo hacer un diseño. Y esto es muy importante, seleccionar los puntos, porque en teoría, en el monitoreo, lo que yo debería hacer es cada vez que pueda, o al menos hacer una periodicidad en época seca y época lluviosa o época seca, continuamente, cada año, que me permita a mí identificar la variabilidad en el tiempo y saber cuáles son los cambios que se están dando. Y me permitiría a mí también, en caso de yo
hacer alguna acción que me permita a mí mejorar la condición. Por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales o, por ejemplo, proyectos de reforestación y mejora, por ejemplo, de los hábitats del río que me permitan a mí, conservarlo. Tengo que yo ir monitorizando. Entonces, es importante que hagamos ese muestreo anual que me permita a mí ver si es que las condiciones realmente están cambiando y cómo están cambiando y cuáles podrían ser las modificaciones que yo podría hacer para que mejore la condición ecológica. Entonces, ¿qué es lo que se analiza? Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es analizar parámetros físico-químicos hidromorfológicos. Esto puede ser un poco variable en función de, primero, la pregunta de investigación o lo que yo quiera analizar o el problema que yo quiera evaluar. Lo más importante yo creo que son las mediciones in situ, al menos estas serían las condiciones físico-químicas básicas, más la calidad del bosque de ribera y el hábitat fluvial que se deberían analizar. Después podrían tomarse datos, por ejemplo, para hacer análisis y muestras de laboratorio, pero todo va a depender de la parte económica también, ¿no? Además que también para las mediciones in situ también se necesitan a veces equipos especializados, entonces también hay que analizar eso, especialmente en nuestras condiciones. Y después medimos parámetros biológicos, tomamos muestras de macroinvertebrados acuáticos, analizamos la composición de la comunidad, calculamos índices biológicos de lo que les mencionaba de la bioindicación y analizamos la integridad ecológica del lugar. Entonces, esta integración es utilizar las características de calidad del bosque de ribera, de la heterogeneidad del hábitat, si es que es heterogéneo o homogéneo, y la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, y eso me permite a mí evaluar, por ejemplo, la calidad ecológica de un río, ¿sí? Y cómo está. Ahora, el tema es que esto, como yo les decía, es en el tiempo. El problema es que nosotros en nuestra realidad no tenemos todavía un diseño de sistemas estandarizados en el Ecuador. Entonces, lo que deberíamos es llegar a eso y que pueda haber entidades que puedan hacer un monitoreo continuo, tanto gubernamentales como no gubernamentales, la academia, para que nosotros poder desarrollar un sistema que nos permita ver cómo es el cambio en el tiempo, ¿sí? Y ver si que las cosas que están haciendo están bien. Un caso particular que les quería comentar es lo que hizo, por ejemplo, se hizo en Barcelona, ¿no es cierto? Cuando ellos tienen mucho tiempo de periodos de evaluación. Entonces, por ejemplo, ellos tienen datos desde 1980 hasta la actualidad y siguen haciendo los monitoreos. Entonces, ahí está un poco la conjugación entre entidades no gubernamentales y la academia. Entonces, por ejemplo, la Agencia Catalana del Agua funciona como la entidad gubernamental de Cataluña que financia hasta cierto punto por ejemplo, a la Universidad de Barcelona, en este caso al grupo de investigación FEM, para que ellos puedan hacer los monitoreos anualmente. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que, por ejemplo, si nosotros vemos los datos, estos son, las coloraciones significan los azules que están, perdón, los puntos azules significan que los ríos están muy bien, verdes están bien, amarillos es regular, naranja es malo y rojo muy malo, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, en el 2000 es cuando inicia la Directiva Marco del Agua que obliga a los países de la Unión Europea a mejorar la calidad de los ríos. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Les dijeron, ustedes verán cómo evalúan y ustedes tienen financiamiento para poder hacer, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales o proyectos que mejoren la calidad del agua, pero tiene que haber un monitoreo. Tiene que ser un monitoreo ecológico. Es cuando se empieza ya a meter en normativa que deben hacerse monitoreos biológicos y ecológicos, sí, que se incluyan no solo la físico-química, sino también la calidad biológica y ecológica de los ríos. Y entonces, como ustedes pueden ver, aquí está Barcelona y la mayoría de puntos alrededor, estos son los datos biológicos, ¿no? Y alrededor de la ciudad casi podemos ver que casi todos los puntos son rojos, versus al 2024, donde los puntos, la mayoría de puntos son azules y verdes, y los que eran rojos han cambiado a regular o buenos.
Entonces, eso es una perspectiva de que las condiciones y la presencia, por ejemplo, la construcción de plantas de tratamiento los trabajos que se han ido haciendo en Cuenca van mejorando. Entonces, la única forma que nosotros tenemos para identificar realmente si está funcionando es teniendo estas bases de datos largas en el tiempo. Entonces, claro, en nuestra realidad esto es un poco difícil, principalmente por el tema de financiamiento, pero son cosas que se pueden ir trabajando. Entonces, las limitaciones, por ejemplo, puede ser la viabilidad natural. Nosotros tenemos los Andes, que hace que tener un índice para evaluar todo el Ecuador es un poco difícil, pero se puede ir trabajando y haciendo adaptaciones a lugares en particular. Por ejemplo, también la selección representatividad de los sitios, hay que identificarlos bien. Por ejemplo, las limitaciones taxonómicas, necesitamos gente especializada que pueda identificar y las identificaciones sean correctas para que se puedan utilizar esos datos. Bueno, la respuesta lenta acumulativa en los macroinvertebrados acuáticos es relativamente muy fácil y está muy probado. Entonces, tenemos esa limitación, pero ya está demostrado que esto mejora, ¿no? Pueden haber influencia de muchos factores, especialmente en los ríos que están contaminados en zonas urbanas. Hay limitaciones de los índices biológicos, lo que yo les mencionaba hace un momento, de que, por ejemplo, nosotros, al menos en los índices en el índice en el IMERA que desarrollé yo en mi tesis doctoral, por ejemplo, necesitábamos construir un índice para las zonas altas, para las zonas de páramo y otro para las zonas bajas, porque las comunidades naturalmente eran distintas. Entonces, eso también es una cosa que hay que considerar, un aspecto muy importante cuando nosotros hagamos o desarrollemos este tipo de elementos. Y uno de los más importantes es el costo del recurso, ¿no? Entonces, se necesita hacer una conjugación entre los organismos gubernamentales, no gubernamentales. Por ejemplo, en el caso que les hablaba de España, un factor muy importante es que ellos tenían está dentro de la normativa, entonces el país está casi obligado a hacer esos monitoreos, entonces eso ayuda mucho a que estas herramientas se desarrollen y puedan aplicarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en nuestro contexto nacional? Por ejemplo, desarrollamos a partir de un proyecto de la Universidad de las Américas, un proyecto de vinculación liderado por Indira Black en la Universidad de la carrera de Ingeniería Ambiental. Desarrollamos estudios en el Chocó Andino y desarrollamos una aplicación para evaluar los ríos. Entonces, evalúa lo mismo, ¿no? Hidrología, hidromorfología, índices biológicos y podemos obtener. Lo importante es que estos datos van también a la nube y podemos verlos en un mapa que intentaríamos, se lo revisa por expertos y eso también ayudaría a que las cosas mejoren. Sin embargo, todavía nos queda, ¿no? Que se divulgue, que se difunda y que la gente la pueda ir usando. No necesariamente tenemos que ser, y también capacitaciones, ¿no? La gente a veces identificar un organismo en campo es difícil si no tienes el conocimiento. Hemos desarrollado herramientas como unas guías rápidas para identificación de organismos que nos puede servir, pero todavía estamos en el trabajo y veamos cómo va en el tiempo y si podemos obtener más información. Otra cosa que es muy importante y que trabajamos también en un proyecto con varias entidades en la universidad es evaluar también cómo la ciencia ciudadana puede influir en la obtención de datos. Entonces, cómo nosotros podemos capacitar a gente para que ellos tengan la formación mínima para que poder evaluar esto. Entonces, Ecoforensic hizo un estudio donde ellos empezaron a hacer un programa para capacitar a paraecólogos. Y entonces ellos lo que hacían es primero hacer como unas reuniones para priorizar investigación de cara a Cahuasquí, que es un lugar donde están concesionadas unas áreas para la minería. Después hice un mapeo según el conocimiento de la gente para hacer dónde están los puntos de muestreo. Después se hizo un entrenamiento a la gente que son los paraecólogos, que es gente que vive allá y que tienen un interés porque sus ríos se conserven. Se generó una línea base y finalmente lo que se espera es que se haga un monitoreo participativo de la gente. Ellos mismos generen sus datos. Entonces ellos lo que hacían es ir al campo, tomar parámetros físico-químicos y biológicos. Ellos mismos se encargaban de hacer la separación e identificación de las muestras, que no es fácil.
Y lo que nosotros hicimos es comparar con un especialista. Entonces, revisamos las mismas muestras, los especialistas, y para ver cuál es la diferencia entre unas identificaciones. Entonces, este es el área de estudio, estas son las áreas concesionadas, y aquí tenemos un río como de referencia para ver cuáles podrían ser los cambios en un futuro. Entonces, bueno, se hicieron capacitaciones. Primero se hizo un programa de capacitación, después se hicieron monitoreos y después se une la academia y los científicos para evaluar y comparar los datos tanto de la ciencia ciudadana como de la academia con especialidades, o sea, ya especializados. Se hizo un monitoreo ecológico para ver cómo está, como para el defensa en el territorio. Y lo que encontramos fue interesante porque de los análisis, el 69.2 de las identificaciones de los paraecólogos estaban correctas. Entonces eso es muy interesante porque ellos tienen la capacidad de poder identificar los macroinvertebrados. Sí que habían algunos errores en identificación, pero como íbamos a ver luego, las valoraciones finales de calidad no variaban considerablemente. Entonces eran cambios relativamente pequeños. Donde tenían más problemas, por ejemplo, especialmente en los grupos de díptera, donde, por ejemplo, estos dos grupos son los que más les costaban a la gente, pero en realidad el resto de grupos tenían un error relativo bastante bueno. Entonces, eso nos da como una idea de que estos sistemas, por ejemplo, de incluir a gente o capacitar a gente que puede estar en el territorio, que no es como cuando hacemos investigación, estamos en la academia, que se nos hace difícil llegar a hacer un muestreo. Ellos pueden tomar las muestras, analizarlo y después con apoyo de la ciencia, de la academia, de especialistas, podríamos afinar esos datos y utilizarlos como datos base para defensa, por ejemplo, en el territorio o identificación de problemas de impactos. Entonces aquí es lo que les decía, estos son los datos calculados por los paraecólogos y esto por los especialistas, y como ustedes ven, el estatus ecológico no cambia considerablemente, solo había algunos cambios que eran por problemas más de identificación, pero a la final la puntuación final no difiere considerablemente. Entonces no es que haya una diferencia considerable. Entonces pensamos que sí podría ser apoyando más con capacitaciones, sí podría ser una herramienta muy importante, especialmente en lugares que son de difícil acceso o que se necesite hacer un monitoreo continuo, especialmente por los cambios que se están dando actualmente y los impactos que están subiendo los ecosistemas acuáticos. Entonces, como conclusiones, hay varias herramientas de bioindicación que se pueden utilizar para la evaluación de la calidad ecológica de los ríos. Entonces, tenemos que empezar a utilizarlas, tenemos que empezar a desarrollar. También hay unas limitaciones en los monitoreos, ¿no? Que es en la toma de muestras en el tiempo. Y obviamente esto es importante de que las entidades gubernamentales, no gubernamentales, la academia, se una para empezar a diseñar estos sistemas y obtener fondos también para que estos se mantengan en el tiempo, que es lo importante. Y una opción sería la ciencia ciudadana y el monitoreo participativo de la gente para que se puedan generar datos, al menos en las limitaciones económicas principalmente que tenemos en países en vías de desarrollo. Y bueno, esto es lo que tenía que contarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por tu presentación. Siempre es motivador ver estas alternativas y cómo podemos fomentar esta comunicación entre la ciencia y la comunidad y cómo podemos ir de la mano generando información y conocimiento. Ahora le vamos a dar la palabra a Joana Salcedo. Ella es la especialista en monitoreo, evaluación y gestión de proyectos en Ayuda en Acción. Tiene amplia experiencia en gestión de datos, especialmente para ONGs, y actualmente, como les comentaba, es la coordinadora de MEL en Ayuda en Acción. Así que, Joana, bienvenida. Qué bueno que puedas acompañarnos en este espacio esta mañana. Buenos,
Buenos días con todos y todas. Voy a compartir mi presentación. Mm, Por favor, me confirman si ya la pueden ver. Sí, la estamos viendo, Joana. Ya, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, buenos días con todos y todas. Yo soy Joana Salcedo, la coordinadora de monitoreo y evaluación en Ayuda en Acción. Hoy tengo el gusto de presentarles cómo gestionamos, cómo es nuestro modelo de gestión social y ambiental del agua y cómo manejamos nuestros datos. Bueno, primero una pequeña introducción de qué es lo que queremos cambiar en el Ecuador y cómo lo hacemos. 3 de cada 10 personas en el Ecuador no cuentan con agua limpia y segura. Se exponen a consumir agua con residuos fecales. 6 de cada 10 personas en zonas rurales consumen agua contaminada. El 36.7% de niños menores de 5 años consumen agua contaminada. Esta es una de las principales causas de la desnutrición infantil. La degradación de fuentes hídricas por la vulnerabilidad del cambio climático reduce la disponibilidad de agua en cantidad y calidad. ¿Qué es lo que hacemos? Más allá de la infraestructura, nosotros gestionamos y trabajamos de manera integral en el acceso sostenible de agua segura, garantizando el derecho humano del acceso al agua con dignidad. Ayuda en Acción y la gestión social y ambiental del agua. Ayuda en Acción es una ONG española con 40 años de trabajo en el Ecuador, especialmente en zonas rurales enfocadas en mujeres y jóvenes. En los 40 años de trabajo en el Ecuador se han construido o rehabilitado 408 sistemas de agua potable, 41.312 familias rurales beneficiadas y 165.249 personas con acceso a agua de calidad. ¿En qué consiste el sistema de gestión social y ambiental del agua? Tenemos 4 etapas. Construcción y mejoramiento de los sistemas de agua potable. Capacitación mediante la Escuela Nacional del Agua, en donde participan los dirigentes y los miembros de la comunidad en una formación integral, no solo en la gestión de los sistemas, de la infraestructura, de la operación, también en la sostenibilidad financiera y el liderazgo femenino y masculinidades positivas, con la finalidad que las mujeres tengan roles de liderazgo, ya que al mejorar su calidad de vida, las mujeres ya no tienen que pasar mucho tiempo de su vida, de su día a día recolectando agua, más bien con este ahorro de tiempo pueden dedicarse a otras actividades y ser parte de la comunidad, pero desde un enfoque de liderazgo hacia la conservación tanto de las fuentes hídricas como participar activamente en las juntas administradoras de agua y también articulamos en los territorios con las diferentes instituciones y las ONGs. Los 5 enfoques con los que se trabaja en la gestión social y ambiental del agua. El enfoque cultural. Aquí se respeta todas las formas de relacionamiento comunitario que tienen las comunidades con su forma de trabajar y de sostenerse con el agua, ¿no? Cómo se trabaja la comunidad con el agua. El enfoque ambiental, la sostenibilidad de las fuentes hídricas, frente al cambio climático, la protección de los páramos, la reforestación y el uso responsable del suelo. Esto lo hacemos lo hacemos junto con la comunidad, pero también promoviendo ordenanzas para el cuidado y la conservación de las fuentes hídricas. Trabajamos con el enfoque de género, con el equitativo acceso al agua, el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones dentro de su comunidad y
y también dentro de las juntas de administradoras de agua. Hay muchos casos de éxito en donde se refleja la sostenibilidad de las juntas con el liderazgo femenino. Y también esto te ayuda, bueno, a tener un reemplazo intergeneracional por el trabajo con los jóvenes, porque el agua, los sistemas de operación son vivos y deben irse renovando para que tenga su sostenibilidad y una operación continua y puedan tener las comunidades el acceso al agua de forma regular. Y la participación y democracia, mediante la apropiación y en las juntas de agua, los consejos hay consenso comunitario, procesos democráticos para la gestión de las tarifas, el mantenimiento y la resolución de conflictos. Y un enfoque transversal es el empoderamiento, la apropiación del sistema. La comunidad, al dar un aporte, tanto monetario o en las mingas con su mano de obra, ellos se apropian del sistema y ya dejan de ser solo usuarios. Ahora son los dueños de un sistema que lo cuidan, lo protegen desde su fuente hídrica, la infraestructura, están pendientes que no existe ningún daño en la operación, en sus tuberías, y que realmente que tengan el mantenimiento adecuado, los sistemas, que se realice la cloración continua para que el acceso al agua en cada uno de los hogares sea de forma segura. Se garantiza la sostenibilidad del sistema con el compromiso puntual del pago de las tarifas y el control social, que no sufran ningún daño los sistemas, y también el trabajo colectivo para el mantenimiento. Y por otro lado, Ayuda en Acción les proporciona un sistema llamado SAPRA que les ayuda con las tarifas, ¿no? Para el cálculo de las tarifas y el planillaje. Y también el relacionamiento e incidencia. Nosotros trabajamos con los gobiernos locales, que en muchos casos ellos ponen una contribución para la construcción de los sistemas. Trabajamos con ONGs, el Ministerio del Ambiente y la participación política y la participación en la política pública por medio de las ordenanzas para la protección de las fuentes. Bueno, aquí yo les quiero mostrar algunos indicadores con los que Ayuda en Acción trabaja para medir los sistemas de agua. La mayoría de ellos están en base al ARCA, que es la Agencia de Regulación y Control del Agua, y otros han sido desarrollados por Ayuda en Acción para medir la gestión social del agua. Por ejemplo, tenemos los indicadores de servicio, que son los relacionados con el ARCA, que es la continuidad del servicio de agua potable, cobertura de servicio del agua, cobertura de micromedición, y también tenemos nuestros indicadores sociales, que son los de gobernanza, número de juntas administradas de forma sostenible, porcentaje de mujeres en directivas, porcentaje de jóvenes en las directivas, y el número de personas con acceso a agua potable para consumo humano. Ahora yo les quiero compartir, me permito compartir con ustedes cómo nosotros gestionamos los datos mediante un tablero de control. ¿Me confirman si lo pueden ver ya? Ahora sí ya lo vemos. Ya. Muchas gracias. Este es nuestro tablero de control que utilizamos para gestionar los proyectos, no solo de agua, los proyectos en general de Ayuda en Acción, en donde podemos tener una trazabilidad del inicio al cierre del proyecto. Tenemos un mapa georreferencial en donde se ubican en dónde se están las poblaciones, en dónde se están interviniendo. Tenemos aquí la desagregación por edad y por género, las asistencias que se han brindado, el número de beneficiarios totales, el avance en beneficiarios, porque los proyectos sociales se miden en el alcance de beneficiarios, los indicadores, bueno, institucionales, el avance en los objetivos específicos, el avance en los indicadores de resultados y los avances
en la gestión presupuestaria. Mediante este tablero de control, nosotros podemos rendir cuentas tanto a la comunidad, a nuestros donantes, tenemos nuestros medios de verificación para ser transparentes en nuestra gestión y así rendimos cuentas a las comunidades. Y bueno, como para finalizar, les quería concluir con las lecciones aprendidas que nos ha dado la implementación. Perdónenme un momentito que se me perdió. Las principales lecciones aprendidas que hemos tenido mediante la implementación de nuestro modelo de gestión social y ambiental del agua. Trabajamos sin recetas rígidas. Cada comunidad trabaja en su propuesta de gobernanza de forma independiente. Nosotros les capacitamos con nuestra Escuela Nacional del Agua para que se incorpore a su dinámica social y a la diversidad de cada territorio. El equipo técnico es clave, se requiere una sensibilidad cultural y una capacidad de trabajo comunitario y compromiso con metas colectivas. La contraparte comunitaria valida el compromiso. Como ya les mencioné, a la comunidad, al apropiarse del sistema, poner su mano de obra o sus recursos, ellos se empoderan y lo cuidan porque ellos son los dueños del sistema, no son solo usuarios, son los dueños y ellos ven que su aporte realmente mejora su calidad de vida. La contraparte de los GATS, los acuerdos deben hacerse desde una forma temprana, involucrar al GAT desde la planificación del proyecto para facilitar la coordinación interinstitucional. Capacitar en paralelo a la obra. Aquí nosotros no esperamos a que la obra esté finalizada, sino lo hacemos en paralelo. Con nuestra Escuela Nacional del Agua capacitamos a los operadores, a la comunidad para el cuidado del sistema y a las juntas para la administración, a fin que cuando ya esté, desde el primer día que esté inaugurada la obra, ellos puedan hacer un uso eficiente de su sistema y trabajamos con un enfoque transversal de género y ambiente para promover la participación equitativa tanto de hombres y mujeres y especialmente generar roles de liderazgo en las mujeres. Y eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joana. Es súper interesante ver cómo es importante no solo generar la información, sino procesarla y cómo además de esta debe retornar a las comunidades con las que estamos trabajando. Entonces, muchas gracias por compartir esta experiencia. Tenemos unos pocos minutos y quisiéramos abrir el espacio a preguntas o inquietudes. Entonces, más bien, no sé si alguien se anima, si levanta la mano o si simplemente abre su micrófono y les hace alguna pregunta o alguna inquietud que tengan sobre lo que nos han comentado tanto Cristian como Joana. Mientras alguien se anima, yo tengo una pregunta para Cristian. Alrededor de la aplicación que ustedes están operando en el Chocó, ¿qué dificultades tú les verías de hacerlo a más escala o qué tan replicable ves que puede ser esta experiencia? Es muy replicable. O sea, nosotros diseñamos el sistema, la base científica técnica la hicimos nosotros. Entonces, esta es una aplicación que se puede aplicar aproximadamente desde los 1800 metros sobre el nivel del mar hasta las zonas de páramo tranquilamente sin ningún problema. Para la vertiente pacífica, para la vertiente de la Amazonía, es un poco más difícil. Es bastante fácil. Hay tanta información y hay índices que se han hecho que es muy fácil de replicar actualmente por la información que hay y lo que se ha ido desarrollando. Sin embargo, sí hay que considerar, por ejemplo, las condiciones particulares, por ejemplo, de las cuencas,
o de donde vayamos a trabajar. Entonces se tiene que hacer una revisión y adaptación. Eso sería un poco la limitante mayor. Y en cuanto a la gente, por ejemplo, a las personas que podrían participar, como está abierto la aplicación, te la puedes descargar en tu teléfono y si tienes un río cerca de casa y tienes interés en saber qué es lo que tiene, puede ir tranquilamente, puede analizar. Al principio, yo creo que sí debe haber un poco de capacitación en el tema de macroinvertebrados, ¿no? Porque a veces identificarlos, verlos, cuando ya tienes experiencia, dices, ah, este es tal organismo, este es tal familia, este es tal otra familia, pero al principio cuesta un poco, pero sin embargo intentamos de que la aplicación sea una forma muy sencilla de analizar o de ver. Entonces, al menos de las experiencias del uso de la aplicación que hemos tenido y que hemos capacitado, por ejemplo, a un colegio de San Miguel de los Bancos, tiene fuimos con los chicos al río y ellos tenían una buena visión y generalmente son chicos que trabajamos con chicos de colegio que iban a capacitar a niños de escuela. Entonces, al momento de utilizar, ellos tenían como, yo me fijaba en el campo, eran muy observadores, entonces decían, sí, este se parece a este y coincidían mucho. Entonces, sí que tiene un poco de limitación al inicio, pero después cuando van un poco, como decimos nosotros, afinando el ojo, van las cosas mejorando. Y obviamente como tenemos toda la información de la app va hacia a un servidor, a una web, y después es validado por especialistas. Entonces ahí van mejorando los datos. Entonces nosotros vemos qué es lo que han identificado y vemos si es que, por ejemplo, la familia que ellos han puesto corresponde o sí podría tener una distribución en el lugar que ellos han analizado. Entonces, eso nos ayuda y hemos tenido una buena respuesta de esto. Entonces, esas serían un poco las limitantes que se podría tener. Muchísimas gracias, Cristian. Zaira, tienes levantada la mano si nos ayudas con tu pregunta. Sí, un gusto. Soy Zaira Oramas, jefe corporativo de gestión de riesgos de Pronaca. Primero, agradecer el espacio realmente de muchísimo valor para todos nosotros. Este tema creo que es bastante importante desde nuestra gestión para la continuidad operativa, ya que muchas empresas dependemos directamente de este recurso, ¿no? Me pareció súper interesante el tema de la bioindicación. Para este tema en particular, considero que obviamente les da parámetros importantes para poder gestionar, ¿no?, la calidad y el abastecimiento del recurso hídrico. Pero creo que también puede ser de muchísimo valor en otros ámbitos. Por ejemplo, hoy por hoy con la alerta que tenemos del fenómeno del Niño, el tema del comportamiento de la fauna silvestre es uno de los indicadores que de alguna manera nos dan una alerta, ¿no?, de la posibilidad de materialización de algunos riesgos. Entonces, más bien a Cristian la consulta, si hay algún otro tipo también de estudio que se está realizando con la finalidad de que la bioindicación nos alerte justamente sobre riesgos que se podrían materializar y que de alguna manera a nosotros nos permite poder generar acciones de prevención o de respuesta. ¿Qué tal, Zaira? Muchas gracias por la pregunta. A ver, los macroinvertebrados ya se están haciendo estudios especialmente con el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, cómo la presión y el cambio de las temperaturas están influyendo en la distribución de las especies, por ejemplo, es algo que ya se está utilizando. Y en cuanto al fenómeno del niño, es un poco, se está viendo que es como algo un poco más repetitivo y que tiene que ver un poco con el cambio climático también, ¿no? Y es esta pérdida de predictibilidad antes que teníamos época seca, época lluviosa y ahora es una mezcla, ahora tenemos épocas secas más largas e intensas y después épocas lluviosas más cortas y igualmente intensas, ¿no? Entonces, sí se está utilizando en ecosistemas acuáticos, por ejemplo, los macroinvertebrados acuáticos, ya se están haciendo estudios, pero igual se necesitan, especialmente para estos estudios, por ejemplo, climáticos, se necesita mucho tiempo.
necesitas una replicabilidad, necesitas hacer unos monitoreos y todavía se está trabajando en ellos. No hay una herramienta, al menos no sé si es que haya una herramienta que nos pueda ayudar a predecir, por ejemplo, que venga un fenómeno del niño o que venga algún evento así muy fuerte, pero sí que hay estudios que están viendo los efectos, por ejemplo, del cambio climático, por ejemplo, en la reducción de los glaciares y, por ejemplo, su efecto con la fauna, por ejemplo, que podrían estar relacionados con el tema agua. Entonces sí, se está haciendo, todavía nos falta mucho trabajo, ¿no? Entonces a veces son aspectos que recién se están analizando y necesitas, para tener efectos de cambio climático, los climatólogos saben más y ellos necesitan una serie de datos de muchísimos años. Entonces todavía se está generando y es algo que recién lo estamos empezando a sentir y a tener en consideración. Entonces esperemos que de aquí al poco tiempo ya tengamos algo un poco más sostenido y unos datos fuertes que nos permitan ya predecir, por ejemplo. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Cristian. Gracias, Zaira, por tu comentario. Gracias a los panelistas por habernos presentado el tema. Antes de cerrar, bueno, quería pedirles a todos que prendan sus cámaras para poder hacer una imagen, pero antes, igual, mientras van prendiendo, preguntarle a Cristian y a Joana que han hecho esta presentación, ¿cómo creen que las organizaciones con la academia y con la ONG pueden trabajar en espacios colaborativos justamente para la seguridad hídrica? Uno de los objetivos de la coalición es identificar qué proyectos están haciendo una empresa, la academia y estos, cómo puedo unirlos para optimizar recursos que muchas veces son limitados en las organizaciones. Entonces, les pregunto a ustedes o a alguien representante de las empresas aquí, ¿cómo podríamos unir estas investigaciones que hace la academia con ciertos proyectos que ustedes quieren o necesitan en sus empresas? Si quieres empiezo yo, Joana. Bueno, yo creo que un aspecto muy importante es que espacios como este, ¿no? De la coalición, donde lamentablemente en el Ecuador cada uno trabaja por su espacio y no mira a su vecino, a la organización que está haciendo de al lado, que está haciendo lo mismo. Entonces yo creo que espacios como este es como un paso eh, inicial muy importante. Y ahora es el tema esto de relacionar, por ejemplo, lo que estamos trabajando ahora, lo que yo les decía, por ejemplo, el tema de bioindicación en Cataluña se lo hace muchísimos años y mucho más fuerte a partir de la normativa que puso la Unión Europea con la Directiva Marco del Agua, y como ya está en la legislación y están obligados a controlar las cosas que están haciendo, pues se hacen ese tipo de monitoreos y eso ha permitido que las condiciones mejoren. Entonces yo creo que se podría ir trabajando por ahí. Mientras tanto, nosotros podemos ir generando información, podemos ir generando en nuestros espacios interacciones, por ejemplo, entre instituciones privadas, gubernamentales, la academia, para que nosotros podamos hacer propuestas, por ejemplo, para ver si es que los proyectos que se están haciendo actualmente para la seguridad hídrica y para la calidad y cantidad del agua están yendo por buen camino. Entonces yo creo que eso sería una parte inicial, y algo que me gustó mucho es que coincidimos, tanto Joana como yo, que la participación de la comunidad también es muy importante, porque muchas veces nosotros desde la ciudad o nosotros desde nuestros espacios de academia no vemos las realidades que sufre la gente en territorio, que sufre en las zonas rurales, por ejemplo. Nosotros no tenemos tanta limitante de agua, por ejemplo, accesibilidad a agua segura en la ciudad, lo que no sucede en las zonas rurales. Entonces, es un poco también ir trabajando con la comunidad e ir cuantificando, por ejemplo, la página web que nos indicó Joana, donde están todos los datos, y saber cuántos se están beneficiando de eso es muy importante, porque también nos dice cuánto nos falta también por trabajar y qué es lo que nos falta por hacer. Entonces yo creo que por ahí podría ir el tema en estos espacios, irnos relacionando entre los integrantes de la coalición para poder seguir desarrollando este tipo de iniciativas que son buenas
el agua, ¿no? Y para la población. Bueno, desde nuestro lado, actualmente nosotros trabajamos mucho con la universidad en temas de investigación para la protección de las fuentes hídricas, también para la disponibilidad de agua, específicamente, bueno, con la SPOS, estamos trabajando en la georreferenciación de las fuentes y también en esta necesidad de la población del agua. Como yo les comentaba, el no acceso a agua segura es una de las principales causas de la desnutrición infantil y en nuestro país lo vemos en las estadísticas reflejados, y bueno, no solo en las estadísticas, sino en las comunidades, la importancia del agua para que nuestros niños crezcan sanos es muy importante, es un derecho humano que debe ser cumplido. Entonces, desde ese lado trabajamos con la universidad, con la empresa privada, con su financiamiento para la infraestructura y desde nuestro lado como en nuestra Escuela Nacional del Agua y en la gestión social del agua, de empoderar a la comunidad para que proteja, cuide el agua, ¿no? Entonces, la propuesta, si es que hay que hacer una propuesta, sería importante, como hay muchos observatorios, deberíamos tener un espacio de un observatorio del agua donde todos estos actores podamos participar y toda la data que, por ejemplo, nosotros generamos pueda ser parte de estos estudios para las universidades y así generar impacto y política pública para proteger el agua. Perfecto, muchas gracias. Creo que en hora del tiempo hemos cumplido con el espacio justo exacto. En tiempos exactos, agradecemos a su presencia por estar aquí. A las personas que no son parte de la coalición, les invitamos a ser parte de estos espacios de diálogo permanente. Como ven, internamente en las mesas de trabajo también trabajamos en tema de política pública y temas de investigación interna. Entonces, les voy a poner el link de la página web de la coalición donde pueden encontrar igual más de 60 buenas prácticas de todos nuestros 20 a 30 miembros que tenemos actualmente. Y ustedes pueden igual dejar sus comentarios, sugerencias y seguirnos en LinkedIn también. Muchas gracias y una excelente mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, un gusto. Gracias, un buen día. Gracias, buena mañana.